¿Por qué otra biografía de Napoleón? Esta es tal vez la primera pregunta que podría plantearse el lector de esta obra, independientemente del hecho de que para cualquier historiador que ame su oficio, repensar la figura del corso universal es un verdadero privilegio y casi ejercicio obligado. Bien es cierto que los presupuestos editoriales que han permitido que este proyecto vea la luz son bastante más concretos. Así, podríamos comenzar exponiendo aquí ciertas convicciones que nos han llevado a afrontar la obra que lees. A menudo la historiografía sobre Napoleón Bonaparte, con ser amplia y valiosísima, ha pecado de cierta linealidad al centrarse fundamentalmente en los hechos puramente políticos, permitiendo sólo espacios residuales para otros aspectos que, pudiendo parecer meramente anecdóticos, son muy del gusto del público lector e informan excelentemente de toda una época. Dentro de esta concepción divulgativa, nuestra historia de Napoleón no quiere olvidarse, por ejemplo, de su complejísima historia clínica, de sus juicios sobre la historia y sus contemporáneos, y tampoco de sus secretos de alcoba. De este modo, congraciar la divulgación rigurosa con el rescate del anecdotario olvidado de Napoleón, que en muchos casos duerme bajo el polvo que acumulan las crónicas decimonónicas, en desuso por la historiografía desde hace lustros, ha sido nuestra principal preocupación a la hora de planificar una obra de estas características. Por esta razón, hemos ido imbricando en cada capítulo lo público y lo privado, los hechos relevantes y la historia menuda. El conjunto de dos realidades, a veces sorprendentemente diferentes, en la búsqueda de ciertas claves que nos sirviesen para explicar, por ejemplo, los secretos del ascenso de la estrella de un humilde oficial de provincias, su concepción del Estado francés y el nuevo orden que dictó para Europa, que en parte no pequeña aún pervive, junto a sus curiosas historias de alcoba, cortejando a damas de extracción e intereses tan divergentes como Desirée Clary, Josefina de Beauharnais, María Walewska, la inaccesible Madame Récamier, o la emperatriz María Luisa, o los detalles con pinceladas trágicas de sus últimos años en Santa Elena, donde murió, para unos de puro agotamiento, o envenenado con el cruel arsénico para otros. Hemos querido también acercarnos a facetas muy significativas del carácter de un emperador que nunca dejó de ser del todo aquel pequeño corso atrabiliario, incapaz en el fondo de saber vestirse correctamente para la ocasión de su propia coronación, donde, según Stendhal, se dice que lucía un manto perteneciente a la dinastía de los Valois, una corona de laurel, el cetro de Carlomagno y las sandalias de un revolucionario. El aliño indumentario de un provinciano, naturalmente. No hemos querido que faltase en este ensayo histórico sobre Bonaparte el análisis de su faceta de visionario, de hombre de Estado, capaz de dictar un código civil que aún resulta ser la base de todos los que le siguieron después, o imaginar 70 años antes las unificaciones de Alemania e Italia, cuando nadie más que él en Europa era capaz de suponer algo así. Tampoco la de hombre pragmático, hijo de la Revolución, y a la vez consciente de sus excesos y hasta cursilerías, como aquello de la diosa razón, o los estrafalarios nombres otorgados a los meses del nuevo calendario. De ahí aquella célebre conclusión, ejemplo evidente de su fino utilitarismo político, al establecer el concordato con el Papa de Roma. Una nación debe tener una religión, y esta religión debe hallarse bajo el control del gobierno. Afirmaciones como estas fueron seguramente las que inclinarían un siglo después aquella célebre opinión de André Malraux en su Le Chien qu'on abat, tantas veces reproducida. Tenía la necesidad de transformar la confusión en orden, como todos los hombres de la historia que no son personajes de opereta.